Vamos a continuar con el seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora, tomado del libro con su mismo nombre de Ricardo Mauricio Ríos, basado en una charla dada por el ICONTEP. Esta charla está basada en 7 componentes. Anteriormente hablamos de la evaluación del desempeño y de los procesos. Hoy vamos a continuar hablando del enfoque que tiene el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, versión 2015, en su capítulo 9. Traemos a colación que este seguimiento, medición, análisis y evaluación lo debe contener cualquier tipo de organización. A medida que va pasando y va evolucionando el mercado nacional e internacional, las organizaciones ven más la necesidad de estar competitivas y tener el enfoque basado en su contexto de la organización. Por eso, hoy la norma nos habla de que son requisitos para el seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora, con una evolución en su enfoque, ¿sí? Esto evoluciona basado de la versión 2008 a la 2015. Y en el capítulo 9, que trae esta nueva versión, nos habla del seguimiento, medición, análisis y evaluación en su componente 9.1. Y este está basado en 3 aspectos: las generalidades del seguimiento y la medición, la satisfacción del cliente y el análisis y la evaluación que debe tener la organización para cumplir con los requisitos de su sistema de gestión de calidad. En las generalidades, ¿qué necesitamos? Bueno, ¿qué seguimiento vamos a hacer? ¿Qué medición vamos a hacer? Vamos a definir qué método vamos a utilizar para hacer ese seguimiento, esa medición. Y vamos a establecer cuándo se va a hacer ese seguimiento, esa medición. En la satisfacción del cliente, hablamos de realizar seguimiento a las percepciones de nuestros clientes, del cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Es muy importante empezar a hacer el seguimiento de qué es lo que realmente el cliente quiere, qué es lo que el cliente necesita, cuáles son sus expectativas, cómo vamos a cumplir esas necesidades y cómo vamos a ampliar sus expectativas. Todo haciendo reuniones con el cliente, haciendo charlas, haciendo encuestas, todas las metodologías que nosotros podamos definir cómo vamos a hacer el seguimiento. Y en el tercer punto del seguimiento, medición, análisis y evaluación, hablamos precisamente del análisis y de la evaluación que va a hacer la organización con todos los instrumentos que ha generado. Entonces, debe analizar y evaluar los datos de la información, apropiándose de lo que surge en el seguimiento de la medición. Como uno de sus principios del sistema de gestión de calidad habla de toma de decisiones basado en la evidencia. Pues aquí, en el capítulo 9, la norma garantiza de que nosotros vamos a hacer ese seguimiento, esa medición y esa evaluación para tomar decisiones basadas en esa información. Esos resultados de los análisis de la evaluación deben enfocar el desempeño de los proveedores, de los riesgos, de las oportunidades, de los empleados, de la satisfacción del cliente. Deben ir enfocados también al desempeño de los procesos. En pocas palabras, este seguimiento, medición, análisis es para evaluar todo el desempeño del sistema de gestión de la organización. Eso en su componente 9.1. En el 9.2 nos habla de las auditorías. Y cuando nos habla de las auditorías, nos habla de qué debemos llevar a cabo. Entonces debemos llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. Nosotros tenemos que definir cuándo le vamos a hacer auditoría a mi sistema de gestión de calidad. Vamos a hacer auditoría a mis procesos, al sistema de compras, a mi sistema financiero. Debo determinar cuál es la conformidad, basado en qué requisitos voy a hacer esas auditorías. Voy a definir cuáles son las normas que voy a utilizar para hacer esa auditoría. Y en el 9.2.2 nos dice que debe establecer uno o varios programas de auditorías. Cuando tengo en mi organización varios sistemas de gestión, un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de seguridad de la información, un sistema de gestión de calidad
o cualquier otro sistema de gestión que pueda haber dentro de la organización, yo debo realizar un programa de auditorías que me enfoque todos los sistemas, que incluya las frecuencias, los responsables, los requisitos y sobre qué metodología voy a utilizar la auditoría. ¿Sí? Eso, entonces, que vamos a llevar a cabo un seguimiento, medición, ¿para qué? Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Con un plan estratégico o cada plan operativo, el desempeño del sistema, de la eficacia, desempeño de los procesos del negocio de apoyo, satisfacción del cliente, el servicio, el mercado, el contexto interno, externo, basado ya sea en un Canvas, ya sea en un Porter, ya sea en cualquier metodología que nosotros quisiéramos utilizar, en los componentes del personal, del desempeño, la evaluación del desempeño, la medición de las no conformidades, los riesgos de los procesos, las oportunidades. Ahí voy a hacer, en donde defino qué seguimiento o qué medición voy a realizar. ¿Cómo voy a realizar el seguimiento de la percepción del cliente? Cuando estoy apuntando a la 9.1.2, entonces, con encuestas de percepción, con enfoques focales, con un cliente oculto, voy a la organización, hago como si fuera un cliente de esta organización y le hago un seguimiento de cuál es la experiencia que tiene un cliente en mi organización. Entrevistas con los clientes, la medición de satisfacción, un sistema de reclamaciones, de quejas, de satisfacción del cliente, y hago un seguimiento a mis clientes si están volviendo a hacerme compras. Con eso puedo satisfacer de cómo realizo seguimiento a mi cliente. ¿Qué herramientas puedo utilizar para el análisis? Diagrama de los 5 porqués, diagrama de Pareto, el causa-efecto, las gráficas, un diagrama de flujo. Eso lo venimos tocando desde la clase pasada a hoy. ¿Qué herramientas para la evaluación voy a utilizar? Matrices de comparación, autoevaluación, metas, umbrales. Acuérdese que hoy el llamado es a no utilizar metas fijas en los indicadores de gestión de nuestra organización. Esas metas deben ser variables y deben generar retos para que genere compromiso y un liderazgo en las personas que hay dentro de la organización. Esas herramientas pueden ser una junta directiva, un comité evaluador, unas políticas, matrices de criticidad, todas las herramientas que se consideran necesarias para hacer ese análisis. Después de que hago ese análisis, debo evidenciar el impacto de ese programa a las auditorías. Entonces, ya le hago seguimiento, le hago medición, y ahora, ¿cómo evidencio ese impacto que tienen las auditorías dentro de la organización? Bueno, los riesgos de los procesos que se planifican para la auditoría, los criterios de la auditoría, qué normas, qué procedimientos, qué indicadores, las caracterizaciones de los procesos, los objetivos específicos de la auditoría, los objetivos específicos de lo que quiero hacer el seguimiento, cuáles son los criterios de la auditoría basados en qué sistema de gestión, si es un sistema de gestión de calidad, si es un sistema de gestión ambiental, si es un sistema de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de seguridad de la información, cuáles son esos programas, esos microciclos o ciclos distintos que voy a tener, mi plan de auditoría, mi informe de auditoría, mi listado de verificación, evidencias de esas acciones correctivas, el seguimiento del levantamiento de esas acciones correctivas, son registros que me generan evidencias de la aplicación de todas las auditorías. Y en el 9.3, la Organización Internacional de Estandarización, en su norma ISO 9001, nos habla de la revisión de la dirección. Y son 3 componentes fundamentales. Uno, las generalidades, que es asegurar qué conveniencia, adecuación y qué tan alineado está el sistema de gestión de calidad o el sistema de gestión a la organización, a su planeación estratégica, a las directrices de la organización. 2, nos habla de las entradas de la revisión. ¿Cuáles son esas entradas de la revisión que debe tener en cuenta la alta dirección
para evaluar la eficacia del sistema o la eficacia de toda su organización, que son revisiones anteriores, todos los cambios que tiene la organización, desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad, resultados del seguimiento y medición de los procesos del cliente, del personal, adecuación de los recursos, qué recursos necesito para que mi proceso misional cumpla con las expectativas y las necesidades del cliente, cuáles son los riesgos y oportunidades que voy a tener o que tengo en mi organización, cómo los voy a tratar, esas son las entradas, y qué oportunidades de mejoramiento voy a tener en mi organización para potencializar y cumplir todos los objetivos que me he trazado como organización. Se hace un análisis y de ahí debe salir unos resultados, deben tener unas salidas, y esas salidas deberían ser oportunidades de mejora, qué decisiones voy a hacer con la organización, dónde voy a invertir, cuáles son las necesidades de cambios que tiene la organización, qué necesidades de recursos deben de haber y cuál es el plan de implementación de todas esas acciones. Ahora, en general, todo el seguimiento, medición y evaluación empieza con unos objetivos y unas metas que son institucionales, por proyectos, por procesos, por actividades. A esos objetivos yo le debo de fijar un seguimiento, que voy a hacer una recopilación de datos, voy a tabular los datos, voy a diseñar unos métodos para implementar esos seguimientos, voy a diseñar unos instrumentos para hacer ese seguimiento. Después hago unos indicadores, establezco cuáles son los indicadores estratégicos de proceso por actividades, analizo esos datos, ya sea con cualquier metodología que yo considere necesaria para hacer ese análisis, causa, efecto, tendencias, 5 por qué, lluvia de ideas, y con esos análisis de la información tomo unas decisiones, tomo unas acciones, que sean acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejora, planes de inversión. Le hago seguimiento a esas decisiones que estoy tomando, entonces con el énfasis de esas acciones que estoy tomando, establezco cuáles son los criterios de eficacia y de mejora en mi organización y vuelvo y empiezo con un ciclo constante, vuelvo y reviso cuáles son los objetivos, seguimiento, indicadores, análisis y mejora. Y aquí nos da todo el enfoque de seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora que debería tener una organización, y son los requisitos que me establece la Organización Internacional en su norma ISO 9000 versión 1 2015, el capítulo 9. Muchísimas gracias.